La protesta que también va avanzando para trabajadores de salud. Son trabajadores que participaron de los reclamos mayo-junio en nuestra provincia, coincidente con el reclamo de docentes, el reclamo de la policía, bueno, también el de salud. Y vamos a charlar un poquito de este tema, a poner un poco en claro qué es lo que se está imputando, la causa judicial que está tramitándose, y está en línea Roxana Rivas, que es abogada de gran parte de estos 12 judicializados. Roxana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Miguel Riquelme, Alicia Rivas, te saludamos. Creo que se está cerrando algo ahí atrás tuyo. Se está cayendo algo. Sí. Estoy subiendo a mi auto, por eso bueno. Ya estoy ya casi. Bueno, contanos un poco de esta causa. ¿Qué se está imputando a estos trabajadores que comenzaron a declarar hoy? Bueno, la causa tiene que ver con la protesta de mayo y junio, y la imputación es la ocupación del espacio del Ministerio de Salud, la obstrucción de los servicios y las tareas, la supuesta, ¿no? Y también la interrupción o entorpecimiento del transporte público por los cortes que hubieron en Junín, y también les imputan entorpecimiento del desenvolvimiento de un centro de asistencia creo que para discapacitados, y en la clínica Camino. Eso sería básicamente. Y hoy, todo en el contexto de la protesta, ¿no? Y hoy fueron 2 los que declararon. La indagatoria se fijaron fechas para 2 por cada día, hasta la semana que viene. En total son 12 hasta ahora los que fueron imputados, así que sí, hoy fueron los primeros, que fue Chito Pasamani y Coqui Duarte. Así que ellos fueron los que declararon y bueno, pudieron explicar un poco en qué consistió todo esto, que además que fue un hecho público, ¿no? Porque esa protesta fue creo que una de las más visibilizadas en tiempos, por lo grande que fue, incluida la de los maestros y la de la policía. Así que eso. Roxana, y en relación, mencionabas ahí a la clínica Caminos y otro centro de rehabilitación, ¿ahí también hay denuncias de...? No hay ninguna denuncia. Esto en realidad, yo creo que hay que entenderlo en el contexto, ¿no? Lejos de por ahí lo que suele surgir del discurso público, tanto provincial como nacional, lo cierto es que la situación de los trabajadores está cada vez más crítica en cuanto al poder adquisitivo de sus salarios, y eso hace que cada vez se pueda discutir la posibilidad de tomar medidas de fuerza. En ese contexto me parece que esta es una reacción que tuvo el gobierno para disciplinar un poco a los 3 focos que fueron los que llevaron la mayor intensidad del conflicto: salud, educación y policía, y actuaron así, armaron todo esto al mismo tiempo: la detención de los policías, la elevación a juicio de una causa de los docentes, y ahora el llamado a la indagatoria, que además son hechos o sea, que no tienen ni siquiera sustento, porque el ministerio nunca estuvo fuera de servicio, no se obstruyó nunca la entrada ni salida ni de los trabajadores ni de los ciudadanos. La denuncia la impulsan a pesar de que se habían comprometido en las actas de no hacerlo, y negociando con ellos. O sea, pasa esto, ¿no?, de reconocer la legitimidad para negociar, y por atrás terminan impulsando estas cosas, y una vez que impulsan las denuncias aparece la famosa muletilla de, bueno, esto ya está en manos de la justicia, y como la justicia es independiente, nosotros no tenemos nada que ver, cuando sabemos perfectamente cómo funciona lamentablemente nuestro sistema, ¿no? Así que eso, más que nada. Disciplinamiento. Roxana, bueno, y a partir de ahí, ¿no?, como abogada y ya en medio de este conflicto, los caminos desde el punto de vista técnico, ¿cuáles serían para ustedes como defensa frente a esta acusación, frente a lo que ya ha planteado el fiscal, la fiscalía?
Y bueno, pero en principio declararon hoy los dos, contaron más o menos cómo es la dinámica de la toma de decisiones, porque acá también hay una selectividad, ¿no? No se imputan ni se procesa a todos los que estuvieron en la medida, sino a los que ellos superiormente presumen que son los que toman las decisiones, ahí un poco desconociendo también esto de cuando hablamos de organizaciones gremiales y sindicales, las decisiones son colectivas, son asamblearias y demás, parándonos un poco siempre en esto, ¿no? Estas son cuestiones que están vinculadas a la actividad gremial y a los reclamos gremiales, al derecho de huelga, al derecho a la protesta, y que no es una cuestión que tenga que ser dirimida en la justicia y menos en la justicia penal. Estas son cuestiones que se dirimen en el Ministerio de Trabajo o con la patronal, y que de hecho así pasó. O sea, ese conflicto se levanta por acuerdos que se dieron entre la patronal y los trabajadores. Entonces empezar a impulsar y hacer uso de toda la batería de artículos y tipos penales que reparten es también un acto de deslealtad, si se quiere, del propio gobierno, que es a su vez el empleador de estos trabajadores, porque no es otra cosa más que el ejercicio del derecho a la protesta y el derecho a huelga, que muchas veces, o el derecho a las acciones directas que tienen los trabajadores, que se va agudizando en la medida que no se atienden los reclamos. Y esto es algo que a esta altura de nuestro sistema democrático, de nuestro sistema de derecho vigente, no debería ser tan difícil de entender. Pero lamentablemente, bueno, se sigue utilizando la criminalización de los trabajadores y de quienes ellos identifican como sus referencias para bueno, tratar de evitar que sigan organizándose y que se sigan movilizando. Roxana, te escuchaba hoy un poco a la salida de la audiencia marcar esto que también se viene como planteando, la selección o la selectividad de estos sectores también tiene que ver con que son quienes de alguna manera van imponiendo una pauta, digamos, son los que van forzando una negociación salarial que permita ir un poco más allá de lo que viene proponiendo el propio gobierno. Exactamente. O sea, los trabajadores de salud y los trabajadores de educación sabemos que son los que todos los años marcan la agenda y la pauta, o los porcentajes inclusive, que después toda la administración central y el resto de los trabajadores del Estado terminan también como beneficiándose, porque son los gremios, son los movimientos, porque algunos ni siquiera están agremiados, que tienen mayor capacidad de movilización, de organización, etcétera. Ellos marcan esa agenda. Entonces me parece que por ahí viene también esto de tratar de ir contra ellos, para ir aquietando, porque la pregunta que uno se hace es hasta cuándo la población va a resistir estos salarios bajísimos, y hasta cuándo la provincia en esta profunda crisis puede también cumplir medianamente con las expectativas que tienen sus propios trabajadores. Y yo creo que en esa lógica, si no se cumplen con los aumentos salariales que son necesarios y que son urgentes, porque ya estamos hablando acá de que los índices de pobreza de los trabajadores, y especialmente los del Estado, son terribles. Si la provincia no tiene cómo responder económicamente a eso, y entonces apunta a la represión o apunta al disciplinamiento como lo están haciendo ahora. Y bueno, fue grave, y es grave porque cuando uno ve las acusaciones, si bien uno puede decir, bueno, esto no tiene ni pie ni cabeza, pero por menos que eso pueden condenar, pueden comprometer la estabilidad laboral de los trabajadores y pueden hacer lo que se les ocurra, ¿no? Lamentablemente. Hablabas además que se fueron como moviendo sincronizadamente varias causas. La elevación a juicio de esa causa de docentes, ¿eso qué implica? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, esa causa, por ejemplo, es una causa por desobediencia en el marco de la ocupación que hubo de la avenida Uruguay. En pues la toma de la avenida Uruguay, si ustedes recuerdan, fue masiva. Yo no sé quién, había gente de todo tipo, de todos los sectores, si se quiere, en un momento,
se abre una causa después que no está vinculada a la toma, sino las causas que hubieron en su momento fueron la de la movilización que hubo en la Cámara de Representantes, que ahí hubieron varios docentes también y de otros sectores imputados, pero en este caso todas esas causas que también nosotros acompañamos, por ejemplo, no se dieron curso, están casi desestimadas porque no hay pruebas. Pero en el caso particular de Leandro Sánchez y Mónica Gurina, que son los que tienen elevado a juicio ahora, o el pedido, mejor dicho, de elevación a juicio, lo que sucede es que se manda un oficio para pedir que se levante el corte que había en Avenida Uruguay, que si no me equivoco fue un sábado a la noche. En asamblea terminan decidiendo subir, o sea, salir de la calle, subir a las veredas, y también en asamblea el día siguiente deciden volver todos. Bueno, se supone que ese volver significó la desobediencia de esa primera orden judicial. Increíblemente le imputan solo a Leandro y a Mónica, claro, cuando ahí además había una multisectorial de docentes que era un frente que decidía ese tipo de cosas. Y además que ese volver tenía que ver, con que había fracasado una instancia de negociación en El Dorado, digamos, ¿no? Y que con eso tenía que ver. Exactamente, todo tiene que ver con eso del fracaso de las promesas de acuerdo, porque tanto la vigilia en el Ministerio de Salud como la vigilia o el campamento, si se quiere, en la Avenida Uruguay, de todos estos sectores, eran en la espera de respuestas a las mesas que en teoría estaban abiertas. O sea, también hay una predisposición, si se quiere, de la patronal y una legitimación de este método, porque se mueven esas mesas en la medida que hay presión de estos sectores movilizados, de paro, o en la calle, o como sea, ¿no? Entonces hay una legitimación de ese método, porque si no llegan a eso, lamentablemente no hay ningún tipo de respuesta. Ahora, cuando las respuestas no son, las respuestas del sector de los trabajadores no es la que la patronal quiere, pasan de ser trabajadores en lucha pidiendo sus derechos a ser delincuentes, sediciosos, lo que te imagines. O sea, esa interversión de los roles y de las legitimidades se la atribuye en la patronal y con el brazo ejecutor del Poder Judicial, que siempre está dispuesto a llevar adelante cualquier tipo de acusación, lamentablemente. Roxana, ¿cómo sigue entonces mañana esta serie de indagatorias? Y mañana se declaran 4 más, 4 o 5, estamos evaluando eso. Esperamos que para el jueves o viernes terminen las declaraciones, y después iremos aportando las pruebas, que todas están vinculadas, insisto, en que esto no hay responsabilidades individuales como las que se pretenden, sino que son decisiones colectivas en el marco de una protesta social, con todas las garantías constitucionales que se le otorgan a los representantes. Bueno, y después está en manos de la justicia ver cómo continúa o no con esto, ¿no? Esa es la otra parte que es más incierta. ¿Y hoy la audiencia la tomó el propio juez? ¿Cómo fue esa escena de la audiencia? La audiencia estuvo, el juez se presentó y demás, pero la audiencia la toman el secretario, un instructor y el fiscal que estuvo presente. El fiscal bastante alterado también, parece ser pero bueno, son parte de las farsas a veces que se hacen en estos juicios para agravar la situación como si fueran delincuentes o peligrosos, cuando en realidad son los trabajadores que están marcando la pauta salarial del propio Poder Judicial, porque un Poder Judicial que si aumentan para los otros sectores, aumentan para ellos. Así que un poco pasa eso también. Bueno, Roxana, seguramente vamos a volver a hablar. Mañana y pasado siguen las indagatorias en esta causa. Después sigue, recordemos, abierta la causa contra docentes, y también esta otra causa que venimos como mirando desde distintos lugares, que es la situación de los policías que están detenidos, exonerados, y ahí también hay varias cuestiones como para mirar. Así que sí, yo creo que ahí también hay muchas cuestiones de una gravedad institucional que no sé si estamos dimensionando, pero bueno, vamos, como decimos, un pasito a la vez. Gracias, Roxana. Gracias a ustedes, como siempre. Hasta luego. Hasta luego.
Bueno, y Roxana Rivas, abogada de, creo que 11 de los 12 imputados en esta causa, junto a Eduardo Paredes, estuvieron... Roxana es abogada laboralista, digamos, claro, ¿no? O sea que, pero en este proceso de criminalización de la protesta terminan siempre confluyendo, en este caso con también el acompañamiento de Eduardo Paredes para poder... claro, que es especialista en justicia penal, ¿no? Sí, en derecho penal. Pero esto que advierten siempre, tanto Paredes como Roxana, que esto no se dirime, no debiera dirimirse en la instancia penal. Pero bueno, con todo lo que implica, Miguel, ¿no? El desgaste, los recursos, en esta causa los imputados y las imputadas son de varias localidades, tenés de San Vicente, de El Dorado, de Puerto Iguazú, de Oberá, toda esa gente tiene que trasladarse hasta Posadas para las indagatorias, que además son presenciales, más allá de que decidas no declarar, te abstengas, digamos, o presentes algún escrito, tenés que estar presente para la identificación. Claro, si no sos declarado en rebeldía. Entonces, toda una serie de cuestiones cuando esta gente está reclamando salario. Claro. Y ese Poder Judicial podría estar haciendo otra cosa, por ejemplo, ¿no? Pero en fin, ahí René Casals es el fiscal en esta causa y es muy interesante lo que planteaba Roxana porque se toma como así muy vehementemente ese rol de fiscal contra estos trabajadores, o sea, es como... poco sobreactuado, queda poco también. En fin, 17:01 minuto. Desde la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, República Argentina, transmite LRH 301, FM Universidad, 98.7 MHz, con estudios centrales en Avenida Fernando Elías Llamosas, 9558. Las 61 universidades nacionales están en peligro. No entiendo. Ya lo vas a entender. En 8 meses, los docentes y no docentes universitarios perdieron 1/4 de su salario. En un contexto generalizado de pérdida del poder adquisitivo, los trabajadores formales del sector privado perdieron un 2%, los empleados públicos un 10% y los trabajadores universitarios un 24%. Al menos el 70% cobra por debajo de la línea de la pobreza, que en julio fue de casi 300.000 pesos para una persona. Un profesor titular de cátedra con dedicación simple cobra 268.000 pesos. Un jefe de trabajos prácticos, 209.000. Y un ayudante de segunda, 120.000. En este escenario, el Ministerio de Educación ofreció un aumento de tan solo 3% para agosto y 2% para septiembre. En protesta, esta semana, los gremios universitarios hicieron el tercer paro nacional del año. Ya anunciaron un cuarto para martes y miércoles de la semana que viene. Entre diciembre del 2023 y julio del 2024, la inflación fue del 136%. Según la Universidad de San Martín, en el mismo periodo, los salarios docentes y no docentes crecieron un 80%. Es decir, el promedio de los precios estuvo 56 puntos porcentuales por arriba de los salarios. En este escenario, el complejo científico universitario nacional se deteriora cada día más y como consecuencia ya empezó una fuga de los profesores más calificados a universidades privadas y del exterior. Muy interesante. El amor nos conecta y veces amor, y veces amor, más amor menos odio, y veces amor, y veces amor. IBES nos conecta el amor. En el 2024 celebramos 100 años de las radios universitarias. Argentina ha sido pionera. Somos Aruna, Asociación de Radios Universitarias Nacionales Argentinas. Somos 64 emisoras en todo el país. FM Universidad 98.7 MHz, la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Seguimos construyendo una agenda federal plural, inclusiva y democrática.
En la web estamos como www.aruna.sin.edu.ar y en Instagram como aruna_sin. 98.7 Radio Universidad. Ocupar, resistir, producir. Acá estamos, es lo que somos. Otro aire en la radio de la universidad. Otro aire, aire pública.